Muy buenas tardes. Quiero comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que a los jóvenes no les interesa la política? Probablemente muchas, ¿no? También hemos escuchado frases como los jóvenes no votan, no les interesa quién gobierna, o la política es cosa de adultos. Aunque pueda existir cierta apatía hacia las instituciones y a los partidos políticos, considero que afirmar que a los jóvenes no les interesa la política no es una conclusión demasiado sencilla para una realidad mucho más compleja. Porque quizá el problema no es que los jóvenes no quieran participar. Quizá el problema es que todavía seguimos pensando que la participación política se da de la misma manera que hace algunas décadas. Actualmente, México cuenta con una población joven muy importante. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, durante el primer trimestre de 2025 había 30.4 millones de personas entre 15 y 29 años de edad, lo que representa el 23.3% de la población nacional. Estamos hablando de millones de personas que estudian, trabajan, crean contenido, emprenden, participan en movimientos sociales y utilizan las redes sociales. Y por supuesto, también tienen opiniones sobre lo que sucede en nuestro país. Sin embargo, cuando hablamos de política, muchas veces seguimos pensando únicamente en votar cada 3 o 6 años. Y es ahí donde considero que tenemos que cambiar la conversación. La participación política de los jóvenes no comienza ni termina el día de la elección. Participar también significa expresar una opinión, organizarse con otras personas, involucrarse en una causa, exigir respuestas a las autoridades, participar en la comunidad, informarse, debatir y analizar las herramientas digitales para hacer visible problemas que antes podían pasar desapercibidos. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado que la participación juvenil es fundamental para fortalecer las democracias y que los jóvenes pueden convertirse en protagonistas del cambio y contribuir al desarrollo de sus comunidades. Pero existe una contradicción. Ellos no son una generación que tiene más herramientas para expresarse que nunca. Y al mismo tiempo, seguimos encontrando obstáculos para hacerlos sentir realmente representados dentro de las instituciones políticas. Un ejemplo de esto lo encontramos en las elecciones del 2024. Un estudio del Instituto Nacional Electoral encontró que la participación promedio fue del 49.1% entre personas de 18 y 34 años de edad, mientras que entre las personas de 35 o más alcanzó el 64.6%. Entonces surge nuevamente una pregunta: ¿por qué una parte importante de los jóvenes no participa electoralmente? La respuesta no puede reducirse a que son personas apáticas. También debemos preguntarnos si los partidos políticos están hablando de los temas que realmente nos preocupan, si existen suficientes espacios para que las juventudes sean escuchadas y sobre todo, si se les considera verdaderamente como actores políticos o solamente como un segmento de la población al que hay que convencer durante cada campaña electoral. Quiero contar una pequeña historia. Imaginemos a una persona joven que abre su teléfono por la mañana. Antes de levantarse de la cama ya revisó Instagram, TikTok o alguna otra red social. En el camino a la escuela o al trabajo, escucha un podcast. Durante el día, conversa con sus amigos sobre el precio de las cosas, la inseguridad, el empleo, la educación o el futuro. Pero para la noche, publica una historia expresando su molestia por alguna decisión del gobierno. ¿Podemos decir que esa persona no participa políticamente? Yo creo que no. Tal vez simplemente está participando de una manera diferente. El reto está en convertir esa conversación cotidiana en una participación capaz de generar cambios reales. Porque dar me gusta a una publicación no sustituye una elección. Compartir una noticia no significa necesariamente estar informando. Y expresar una opinión en redes sociales no significa involucrarse políticamente. Pero tampoco podemos minimizar el poder que tienen estas nuevas formas de comunicación.
Las redes sociales han permitido que los jóvenes creen comunidades, organicen movimientos, cuestionen decisiones y hagan visible temas que antes tenía poco espacio en los medios tradicionales. Por eso, la solución también consiste en decirle a los jóvenes que se interesen más en la política. Creo que debemos hacer algo diferente. Hacer la política también se interesa genuinamente en los... Creo que debemos hacer algo diferente. Hacer que la política también se interese genuinamente en los jóvenes. Necesitamos instituciones que escuchen, partidos que incorporen nuevas voces, gobiernos que generan espacios de participación y una ciudadanía joven que no solamente critique, sino que también proponga. Los jóvenes no son el futuro de la política, son parte de la política. Tenemos problemas actuales, necesidades y opiniones actuales. Y también tenemos algo que la democracia necesita permanentemente, nuevas ideas. En conclusión, considero que el verdadero desafío no es conseguir que los jóvenes se acerquen a la política tradicional, sino construir una política capaz de acercarse a las nuevas generaciones. Una política que escuche antes de prometer. Una política que dialogue antes de confrontar. Y una política que entienda que participar no significa únicamente votar. Muchas gracias.